Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Puentes al Mundo Laboral. Y en esta oportunidad convocamos a María Sol Méndez para conversar con nosotros. María Sol es diputada en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es abogada, especializada en derechos humanos, maestrando en políticas públicas y es presidente en la Comisión de Mujeres, Diversidades y Géneros, también dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos va a contar acerca de su rol, acerca de los desafíos que tiene esta actividad, así que bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer tenerte. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, para arrancar, ¿no? Y ponernos en contextos, ¿qué significa, qué rol tiene hoy ser legisladora en el escenario actual y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, la verdad que ser legislador es, primero es dedicarse a la función pública, tiene un sentido transformador en ese sentido, a pesar de que la coyuntura hoy pareciera que quienes ejercemos la política somos la casta, la mala palabra, digamos, pero me parece que es importante reivindicar estos lugares, de que yo tengo compañeros, nosotros somos 60 en la legislatura, que trabajan un montón, desde cada uno, desde su mirada y aportando todo su expertise. Me parece que eso es muy importante. Y somos quienes decidimos las leyes que van a afectar a los porteños y a las porteñas a lo largo de su vida, digamos. Entonces trabajamos para mejorarles la calidad de vida, pensar políticas públicas y trabajar por una ciudad mejor, más amigable, más inclusiva. Entonces todo eso es lo que comprende ser un legislador. Bien. ¿Y cómo es la actividad en el día a día, pensándolo ya desde la cocina? ¿Cómo está actividad? Y mira, hay dos aristas del trabajo. Uno que es la meramente parlamentario, que es trabajar en las comisiones. Cada diputado integra determinadas comisiones, donde hay reuniones para debatir los proyectos que entran. Yo tengo el rol de ser presidente de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades, lo cual también implica ver qué proyectos entran a la comisión, analizarlos, ponerlos, discutirlos con los otros diputados que integran para lograr los consensos para que ese proyecto que ingresó sea ley. Y después está toda la parte de la cercanía con la gente, o sea, salir a la calle, hablar con los vecinos, con las vecinas. Yo me dedico mucho también a lo que es personas mayores, entonces recorro mucho centros de jubilados, hablo con personas mayores en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces es un poco eso, también estar cerca de la gente, escuchar para ver qué necesitan. Y también es la otra pata, que es, más allá de analizar los proyectos que ingresen en la legislatura, es también pensar proyectos. Y para eso necesitas salir a la calle, escuchar a la gente, que quienes están ahí te lleguen a ver cuál es la problemática que van teniendo y en base a eso pensar leyes para que se transformen en políticas públicas para poder trabajar en eso. Bien, excelente. Pensando en vos, ¿no? En tu recorrido, ¿cómo llegaste, ¿no? a este lugar dentro de la legislatura, desde tu formación como abogada? ¿Cómo fue la ruta que te llevó después, incluso pensando en la presidencia de la comisión? Yo siempre cuento que yo ingresé a la política casi de casualidad. Yo no vengo de familia militante, mi familia no milita, mi papá español, mi mamá ama de casa, muy trabajadores, soy la primera universitaria de toda mi familia. Me recibí de abogada, tenía 25 años, me recibí en la UBA, yo trabajaba en estudios jurídicos, empecé a ver qué quería hacer y me llegó que había una diputada nacional que estaba buscando una abogada junior. Entonces yo fui con mi currículum al Congreso de la Nación, esa diputada era Graciela Ocaña, yo le entregué mi currículum, hice la entrevista y quedé para trabajar con ella en ese contexto, sin tener experiencia, sin saber qué era el Congreso, para mí era todo nuevo. Yo imagino haber entrado ahí con no entendía nada, con mi currículum siempre me cargan que iba con mi carterita y mi currículum abrazado porque no tenía mucha idea de lo que era, no es que venía porque viste que a veces se dice, no, los que militan, no, yo no venía de nada, vine por un currículum, lo dejé, entré
Entré con Graciela en el 2012, empecé a trabajar con ella en el Congreso de la Nación, era asesora, la ayudé en todo lo que era, también cuento, yo era una abogada recién recibida y Graciela estaba haciendo denuncias para los actos de corrupción, ella se caracteriza por eso, y me dice, bueno, vamos a hacer una denuncia, yo nunca había hecho una denuncia penal. Bueno, la empezamos a hacer, empecé a mirar y era la denuncia de la ruta del dinero acá, que era tremendo, yo me acuerdo estar en una oficina llena de empresas, y yo no entendía nada de folios, entre que yo estaba recién recibida, no era como 24 años, no entendía nada, y empecé a trabajar y empecé a descubrir que la política era transformadora. Graciela estaba armando su partido propio, entonces ahí yo empecé a ayudarlo, empecé a armar el partido, que es una tarea muy difícil, y empezamos ahí, y en el 2013 tuvimos la primera elección con boleta corta, era solo legisladores, y ahí nos fuimos a la legislatura. Y en la legislatura empecé como asesora y jefa de despacho de ella, después fui secretaria parlamentaria, y desde el 2017 soy legisladora de la ciudad, y este es el final de mi segundo mandato, digamos. Pero fue como un camino muy orgánico, de mucho trabajo, y siempre digo lo mismo, me parece que este es un ejemplo de que cuando uno se esfuerza, trabaja, da frutos, digamos. Yo hice un crecimiento a lo largo de todos estos años, obviamente gracias a la oportunidad que me ofreció el espacio, y Graciela en particular, pero también en un trabajo propio, digamos, un esfuerzo de superación y de seguir trabajando en eso. ¿Qué mirada te cambió a lo largo del tiempo, estando dentro del espacio? Mucha, toda. Primero, desde entender esto como la política como transformadora, como, che, pará, se pueden hacer cosas. Hay que estar, hay que involucrarse, hay que trabajar, hay que ver lo que está mal y trabajar para eso, pero hay que valorar y hay que hacerlo. Tuvo un cambio muy grande en lo que era personas mayores. Yo nunca era 24, vuelvo a decir, era muy chica, no. Cuando Graciela empezó, me dice, bueno, acompáñame a estar con las personas mayores, se dedica mucho a personas mayores. Yo, mi prejuicio era, uy, qué bodrio va a ser esto, o sea, tengo que ir a un centro de jubilados. Y descubrí un mundo que era totalmente nuevo y fascinante para mí, que derribó todos mis prejuicios, todo lo que yo tenía en la cabeza. Empecé a trabajar con ellos y pensar políticas y empezar a darte cuenta, che, pará, esto... nosotros siempre decimos que la ciudad tiene que estar vista con una perspectiva de edad. Entonces uy, el banco de la plaza, ¿no? Este banco podría ser más alto y con respaldo y podría ser amigable. Cosas que yo antes no me daba cuenta, no lo registraba. Entonces todo eso me cambió en la lucha también de buscar consensos, eso también. O sea, uno pareciera como que o es blanco o es negro, no, bueno, tenemos que buscar un gris, porque en el gris siempre se aporta, de poder mirar proyectos y aportar desde cada lado para mejorarlo. O sea, porque yo tengo una experiencia, pero por ahí un compañero mío tiene otra, entonces esa sinergia hace y esa discusión es muy fructífera para todos, pero sobre todo para los que viven, en nuestro caso, en la ciudad de Buenos Aires, digamos. Entonces, Sí, combatir un poco esa mirada de grieta opositora, ¿no? De que no se pueden generar acercamientos entre diferentes perspectivas o miradas. Obvio, nosotros trabajamos mucho en el consenso. Me parece hoy quizás es como que tiene más likes en Twitter pelearse y ser la grieta, pero la verdad es que hay cosas las mejores cosas salen cuando hay consenso y cuando se trabaja, cuando todos tiran para el mismo lado. Y hay temas que deberían ser transversales a todos los partidos políticos, espacios políticos, a todos, y deberíamos trabajar todos para que eso pase, porque en definitiva yo creo que todos queremos una ciudad, un país con desarrollo, con igualdad, con más inclusión. Me parece que eso es todo. Uno puede tener una apreciación diferente de un lado o del otro, pero en definitiva el resultado final debería ser el mismo para todos. Recién hablabas del trabajo, de lo que te abrió la mirada de trabajar en casos de personas mayores. ¿Qué proyectos hay en curso hoy en relación a personas mayores? ¿Cómo se viene trabajando? ¿Cuál es la realidad hoy dentro de este campo? La realidad es que, bueno, lo que es personas mayores vienen bastante golpeados, me parece, en líneas generales, en la Argentina y en el mundo. Estamos también pasando por un proceso de envejecimiento poblacional, lo cual nos va a obligar a pensar políticas a largo plazo para personas mayores. Pensá que en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más envejecida del país, 1 de cada 5 son personas mayores, y para el 2050 esa cifra se va a duplicar. Entonces,
Y en el mundo ahora, hace 2 años fue la primera vez que hubo más mayores de 80 que niños menores de 4. Entonces hay un envejecimiento poblacional que nos va a obligar a repensar un montón de cosas. También pensar que no es la mismo el envejecimiento en esta actualidad que lo que era 30 años atrás, que el envejecimiento tampoco es todo igual, no es que es parejo, hay un envejecimiento individual de cada persona. Hay una feminización de la vejez, porque las mujeres tenemos más esperanza de vida que los varones, entonces también te obliga a repensar un montón de cosas. Nosotros estábamos trabajando fuerte para hacer una ciudad amigable a las personas mayores, que es esto, es que la perspectiva sea transversal a todas las áreas, que cuando uno pone una plaza, en vez de poner un banco bajito, ponga un banco alto con respaldo, que pensar cómo van a ser las veredas, los pisos, las paradas de colectivo. Eso es lo básico, digamos, ¿no? Y después nosotros hemos votado desde nuestro espacio muchas leyes para las personas mayores, desde exhibiciones del pago del ABL, de la licencia de conducir, del grabado de autopartes, y también votamos una ley integral, que es la Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores, que garantiza, entre otras cosas, es un compendio de derechos, pero garantiza una atención prioritaria en los servicios de salud, y todos los servicios que ofrezca la Ciudad de Buenos Aires tienen una atención prioritaria. Y también otro desafío que tiene el envejecimiento es esto de la digitalización. Nosotros estamos en un mundo muy digitalizado y cuando se digitaliza todo, a veces no se piensa que hay gente que no está por ahí, no que no esté capacitada, pero por ahí le cueste más adaptarse a esos cambios. Entonces ahí me parece que es donde tiene que estar el Estado para ayudar, porque si no, la respuesta cae en, bueno, que te ayude tu hijo. Depende de la suerte de esa persona. ¿Pero por qué? Si la persona es una persona autónoma que puede hacer todo, ¿por qué tiene que depender de alguien? Tendríamos que poder dar herramientas. Nosotros, yo hace unos años, cuando era más joven, era presidenta de la juventud de nuestro espacio, y hacíamos campañas de inclusión digital, íbamos a los centros de jubilados y dábamos capacitaciones para que puedan usar desde Google Maps, no sé, WhatsApp, cambiar la foto de perfil para que estén. Y la verdad que la pandemia fue un ejemplo de eso. Nosotros, durante toda la pandemia, yo seguí en contacto con las personas mayores y hacíamos Zoom. Entonces yo decía, un Zoom, no van a poder conectarse. O sea, a mí me costaba hacer Zoom. Y la verdad que el primer Zoom fue bastante complejo, y ya después, todo el 2020 y gran parte del año siguiente, nos conectábamos por Zoom, charlábamos, hablábamos y se adaptaron. Entonces, me parece que es eso, es tener la mirada y la perspectiva en eso. Bien. Sí, eso es interesante porque tal como vos decís, tal vez antes, cuando no estabas metida en eso, no lo veías. Y a muchas personas y muchos ciudadanos nos pasa también lo mismo, ¿no? Que no consideramos si el banco de la plaza o, bueno, la tecnología, desde ya, ni que hablar, ¿no? Si hay situaciones que están incluyendo, ¿no? Integrando a las personas que son adultas mayores en este caso. Sí, mira, mi tesis la estoy trabajando en el acceso a la vivienda y las personas mayores, porque también uno piensa que la persona mayor tiene casa, pero si no tiene, no puede alquilar, no puede sacar un crédito, porque no, o sea, hay un montón de trabas que por ahí uno no lo piensa en ese momento. Y no porque no sé, por ahí no le da el enfoque, no hay esa perspectiva, pero suceden. Entonces todo eso fue lo que a mí, desde que estoy en la política, se me abrió también. Bueno, y pensando en la Comisión de Mujeres, Diversidades y Géneros, ¿cómo es la actividad ahí? ¿Qué proyectos están manejando actualmente? Es un contexto difícil, la coyuntura, para hablar de géneros, diversidades, porque parecería que la moda es negarlo y es volver a discutir cosas que ya parecían que estaban saldadas, y es volver a hablar de esas cosas, pero bueno, es el mejor. O sea, yo siempre digo lo mismo, me parece que estos momentos son los que más uno tiene que alzar la voz y trabajarlo. Hemos trabajado bastantes proyectos, ahora estamos con un tema de un mapa de la violencia de género. Si bien en la Ciudad de Buenos Aires se hace el mapa de la violencia de género, que es como el mapa del delito, pero tiene que ver con los casos de violencia de género. Pero no es ley. Entonces, que no sea ley, ¿qué implica? Que hoy se funciona porque el funcionario de turno quiere hacerlo. La voluntad de ese funcionario. Pero mañana va a venir otro funcionario y no va a tener la obligación de hacerlo. Y la verdad que es un mapa que es muy, muy valioso, porque te permite poder dirigir los recursos, donde el Estado dirigir sus recursos a donde tiene que ir, donde hay más casos de violencia, donde se entregan más tobilleras duales, donde hay más botones antipánico, donde hay que tener más operarios porque por ahí ya hay más
índices de casos muy violentos, tenés que salir con la policía, entonces es muy valioso, entonces nosotros estamos trabajando para que pueda ser ley, que sea una política pública de la Ciudad de Buenos Aires, que sea el jefe de gobierno que sea, lo tenga que cumplir. Bien. Perfecto, bueno, ese es uno de los... Sí, y después trabajamos todos muchos temas en lo que es derribar tabúes con las maternidades, o sea, de cómo está vista la maternidad. Hace poco tuvimos una actividad de cómo está vista la maternidad, que pareciera que debería ser felicidad, amor todo el tiempo, pero conlleva todo otro, que no deja de ser amor y felicidad, pero también tiene un montón de temas. Estamos trabajando, nosotros hace muchos años trabajamos la paridad en el Código Electoral. La Ciudad de Buenos Aires tiene un Código Electoral, tiene la ley de paridad. Trabajamos es ley, la ley Micaela, que es la capacitación de la ley Micaela, que es una capacitación en violencia de género, que la tiene que hacer todo el Estado. Y nosotros todo el año pasado, desde diferentes sectores, trabajamos en un curso propio de la legislatura, viendo los contenidos que tenía que hacer, y lo trabajamos también desde la comisión. Trabajamos mucho lo que es diversidad. Ayer o antes de ayer tuvimos algún evento relacionado a eso. La verdad que venimos trabajando en eso y también en reconocer y articular con un montón de ONGs que trabajan un montón sobre la temática, poder visibilizarlas, poder ayudarlas, me parece también muy valioso. El año pasado fuimos jurado de los premios Lola Mora, que son los premios que reconocen a los medios digitales con perspectiva de género. Entonces también estuvo un trabajo muy interesante de ponernos de acuerdo entre las ternas, cuáles eran las categorías, cuáles eran los ternados. Estábamos trabajando también, bueno, hemos modificado el régimen de licencias de la Ciudad de Buenos Aires para que la licencia por paternidad sea un poco más equitativa con la licencia por maternidad. Sabemos que todo lo que eso genera no es solo que la mujer tenga más días por licencia por maternidad, todo eso genera todo un combo que es importante y del Estado lo tenemos que hacer. Claro, no, y también lo que implica en cuanto a la diferencia dentro del ámbito laboral entre el hombre y la mujer, ¿no? Exacto. Porque si hay mayor equidad, digamos, no impacta tanto sobre la mujer. Exacto. Trabajamos mucho, tuvimos unas reuniones sobre violencia política, entonces todo eso lo venimos trabajando y sobre todo poniendo en datos y trabajando en datos reales de lo que está pasando, porque el dato te va a permitir planear una política pública para resolver ese problema. Si no tenés el dato, y de hecho nosotros tenemos la encuesta del uso del tiempo en la legislatura y estamos trabajando en una encuesta de índice de prevalencia para estos temas, porque es la única manera de tener un dato certero y pensar qué política pública le está faltando a eso para lograr que esa desigualdad se vaya achicando. Bien. Y pensando en el tema de diversidad, de género y demás, ¿cómo ves que está hoy el estado de la situación? Me refiero a lo que es el cupo dentro de las empresas, ¿no? Pensando en el mundo laboral. Y yo lo veo complejo. Nosotros nos hemos juntado con lo que es el grupo LGTBIQ+, tiene bastante dificultades para el acceso en las empresas y en el Estado. Nosotros hace el año pasado estuvimos con una ONG que lo que hace es intentar vincular a una persona del colectivo con una empresa, que es un trabajo muy interesante que hacen, para también derribar mitos y prejuicios que la empresa tiene con respecto a esa persona. Hay mucho mito y mucho estereotipo ligado a las diversidades, digamos. Entonces, es muy complejo. Yo no lo veo veo que estemos mejor. En las coyunturas actuales es más complejo porque hay veces que eso se está poniendo en discusión y hace como que lo que se viene avanzando no se retrocede, pero estamos ahí, pero hay que trabajar más, hay que acompañar más y porque realmente cuando yo me junté con esta ONG, el trabajo era bueno y las empresas estaban contentas cuando lo contrataban. No es que... Entonces es solo el prejuicio que se tiene del otro lado. Nosotros como Estado no podemos obligar a la empresa, sí darle beneficios y acompañarlos del Estado para que se anime y pueda. Claro, creo que esta palabra del acompañar es muy importante porque a veces puede no estar, tal vez no es de mala intención o no es de no querer considerar esa posibilidad, sino de falta de conocimiento para abordar un montón de temas que trae aparejados, ¿no? Esas nuevas políticas. Entonces también
calculo es muy importante Sí. ese acompañamiento y esos espacios de capacitación. Sí, es fundamental, la capacitación es fundamental, el acompañamiento es fundamental, dar charlas, hay unas guías, nosotros en la legislatura tenemos protocolos también, todo eso es fundamental para poder porque a veces es eso, no es que hay mala intención, es desconocimiento, es no saber cómo abordarlo, y todo ese acompañamiento que se puede dar desde todo el órgano del Estado y de quienes ejercemos alguna función pública es fundamental. Bien, excelente. Bueno, pensando, siempre hacemos un traspaso en este espacio de entrevista a un ping-pong que llamamos RCP, ¿no? Que tiene que ver con, jugando con la metáfora, resucitar un poco este tema, pero también con las palabras que están, las letras de recomendación, de consejo y de puente final. Y yendo a la recomendación, y hablando de todos los proyectos que ustedes reciben, ¿no? Y que luego trabajan en el día a día, primero, desde tu conocimiento, ¿no? Y tu expertise, como ciudadano, ¿puedo visualizar cuáles son los proyectos que están en curso? ¿De qué manera hacerlo? De manera fiel, ¿no? A veces hay mucho en las redes, hay mucho en internet, pero ¿de qué manera asesorarme o conocer de manera fiel qué es lo que está en curso? Primero sí, la legislatura es súper abierta en ese sentido, las sesiones se pueden ver por el canal de YouTube de la legislatura. Las reuniones de comisión también son grabadas y se pueden ver, cualquier ciudadano lo puede ver desde YouTube. Pueden asistir a las reuniones, tienen la primera media hora para poder hablar de los proyectos que se tratan en el temario. El calendario se publica en la página de la legislatura y uno puede entrar y si hay un tema que le interesa puede ir a la reunión de diputados y en la primera media hora tienen la obligación de recibirlo y escucharlo a los diputados. Se pueden presentar proyectos, el individuo puede presentar proyectos, puede verlos, los proyectos que están presentados y en particular yo pienso que el trabajo de los legisladores tiene que ser de cara a la gente, por eso siempre tengo mi despacho abierto para que me llamen para consultas, para preguntas, me parece que eso es la clave. Para que puedan ver y todo, y no sea solo de las redes, sino que esté fidedigno lo que está. Pero sí, la legislatura es súper abierta a la ciudadanía también. Excelente. Y hablaste justamente de esto, de que uno como ciudadano puede presentar un proyecto de ley. ¿Cuál es el camino para hacerlo? Ahora nosotros es todo digital, en algún momento era el papel, ahora se hizo digital, pero el ciudadano redacta un proyecto que no importa, que no es que si no tiene la técnica legislativa adecuada no se lo van a tomar. De hecho hay un montón de colectivos que llegan proyectos de particulares. Lo ingresan por la mesa de entrada de la legislatura, lo ingresan y le van a asignar un número, que es un número y dice P de particular. Y después el camino que tiene que hacer el siguiente es ir a buscar a algún diputado, ir despacho por despacho y decir, mira, yo presenté este proyecto, estaría bueno que me apoyes. Entonces el diputado puede levantar ese proyecto, lo que se dice, y hacer lo propio, y eso tiene más peso, digamos. Ha pasado y ha habido un montón de proyectos de particulares que se transformaron en ley. Bien. ¿Puede pasar que un proyecto que no se haya aprobado luego pueda volver a presentarse? Sí. Sí, los proyectos los de ley tienen vigencia de 2 años parlamentarios. El año parlamentario arranca el 1 de marzo, porque es el año que arranca el año legislativo. Entonces tienen 2 años, los proyectos de declaración tienen 1 año y los pedidos de informe o resolución también 1 año. Una vez pasados esos 2 años, lo puede volver a presentar. Lo que no puede pasar es que si yo presento un proyecto, se vota en la legislatura y la votación es negativa, yo en ese mismo año no puedo volver a presentar ese mismo proyecto. Pero después de los 2 años se pueden ir representando. De hecho, a mí me ha pasado de ir representando proyectos cada vez que se caían, volver a presentarlos con la esperanza de que en algún momento logremos los consensos para poder votarlo. ¿Y en tu experiencia se llegó a revertir, digamos, esa situación en alguno de los proyectos? Sí, por ejemplo, mira, la ley integral, nosotros la presentamos la primera vez en el 2013 y la votamos el año pasado. Bien. O sea, se logró. Bien. Es decir, que también esa fuerza de poder sostener argumentos que uno considera válidos y justos. Sí, obvio. Entonces es seguir peleándolo y se puede lograr. Excelente. Bueno, pasando a la C, ¿no? De consejo. Si bien hay muchos consejos que serían válidos tomarte, ¿no? Porque es un campo que a veces uno no tiene suficiente acceso más allá de lo que es la comunicación en general, ¿no? A través de los medios y demás. Y qué interesante es verlo en primera persona de alguien que está de adentro. Pero me interesaba mucho este trabajo que vos haces también
en ir a la calle, Ujú. en visitar a las personas, en conectarte, en charlar. Y pensaba, ¿no? Desde esa experiencia que nos puedas relatar, también qué consejos recibiste vos, qué tomaste que tal vez te abrieron, ¿no?, la mirada sobre un montón de cosas para tu ejercicio. Y la verdad que consejos muchos, o sea, experiencias, ver otras realidades, pensar que eh, realmente yo estoy mucho en la calle y recorro desde los barrios populares, de todos los procesos de urbanización, ir y ver otras realidades, escuchar. Me parece que eso es lo primordial, escuchar las otras realidades, que a veces uno por ahí piensa que su realidad es la única y que, bueno, es así, si a mí me pasa eso y generalmente su entorno es más o menos similar, entonces la realidad es y a veces hay un montón de grises en el medio que solo lo lográs si salís a la calle y escuchás y ves y te das cuenta que por ahí, no sé, sacar el árbol, que para uno dice, ay, sacar un árbol, ¿no? Para a esa persona que por ahí tenía una alergia y que, no, y que la lastimaba o que le daba miedo porque le tapaba la luz, es un montón. Entonces, eso me parece que es tener eso. Y me parece que quienes ejercemos cargos públicos no deberíamos nunca dejar de no estar en la calle. Porque si no, es la mejor manera, es el mejor termómetro, es el mejor escuchar, es ver, hay proyectos de ley que a mí yo he escrito por charlas con vecinos, por ejemplo. No sé, yo me acuerdo que uno de los primeros proyectos que presentamos cuando fui legisladora, fue la exhibición del pago de la renovación de la licencia de conducir para los jubilados. Y la verdad es que yo no me había pensado en eso. Y en una reunión me dice, no, ¿por qué yo tengo que pagar la renovación, que me lo dan por un año y a vos te lo dan por 5 y pago lo mismo que vos? Y yo dije, claro, tienes razón. No lo había pensado y capaz que no hubiera hecho nunca un proyecto si no me hubiera juntado con esa persona que me lo dijo y me dio vuelta y dijo, tiene razón, y lo hice. Entonces esa es como me parece la clave. Y tenés que escuchar, porque a veces no es que aparte, yo me puedo especializar en género y en personas mayores, pero hay un montón de aristas y a veces me ha pasado de encontrarme con gente que no tenía idea de lo que estaba y es investigar, ver de qué manera. Entonces, me parece que esa es la clave y ese es el mejor consejo que me dieron. O sea, es todos los proyectos y ver otras realidades y entender que a veces uno cuando redacta un proyecto es un papel que uno no se da cuenta y cuando lo ve dimensionado en la realidad, ahí también cae en la cuenta de, wow, era esto, digamos.